Empezamos a segunda comparecencia. Damos a benvida a don Andrés Íñiguez Romo, que na actualidade é o xefe de servizo de cardioloxía do Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo. É doutor en Medicina e Ciruxía, especialista en cardioloxía, tamén diplomado en xestión de servicios clínicos, con mestrado en alta dirección sanitaria, entre outras moitas aspectos do seu currículum. Actualmente é presidente da Fundación Española do Corazón e recentemente obtivo o premio Medina Siglo XXI 2024. Un breve resumo das súas múltiples responsabilidades. Hoxe foi chamado aquí na Comisión de Investigación para, dos aspectos que citei do seu currículum, probablemente sexa a súa estancia no propio Hospital Álvaro Cunqueiro, na xefatura que ostenta, a que máis vinculación entraña co xeto da Comisión de Investigación. Damoslle as gracias por a súa participación e damoslle a benvida. Infórmolle que o procedimento que se pactou consta primeiro dunha primeira intervención súa un máximo de 15 minutos. Rematada a mesma, dáselle traslado a todos os grupos parlamentarios que queiran facer uso da palabra por un tempo de 8 minutos. Rematada esa rolda de grupos parlamentarios, volverá a ter vostede uso da palabra cunha intervención como máximo 8 minutos e, rematada a mesma, volvemos a dar traslado a todos os grupos parlamentarios con un tempo de 3 minutos, o mesmo que terá vostede na última comparecencia, que será a de peche. Aínda que estamos sendo bastante flexibles, sempre pido que, na medida do posible, se respete os tempos que indiquei. Reiterolle o meu agradecemento e doulle a palabra. Buenas tardes. He sido requerido a comparecer ante esta comisión de investigación constituida aquí en el Parlamento de Galicia y que al parecer tiene por objeto investigar la contratación pública de la Administración Autonómica del Hospital Álvaro Cunqueiro. En primer lugar, como jefe de servicio de cardiología del área sanitaria de Vigo, quisiera iniciar mi intervención exponiéndoles lo que me parece más importante, es decir, lo que ha significado para la atención de los procesos cardiovasculares el hecho de la construcción, de la puesta en funcionamiento y de la confluencia de todos los profesionales relacionados con este ámbito asistencial en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Parto de una idea que probablemente compartirán conmigo, y es que los servicios, al igual que los equipos, son conjuntos de personas con capacidades complementarias y comprometidos con un propósito común y con una serie de objetivos, en este caso asistenciales, docentes, de investigación y de gestión, y también con un enfoque común de situaciones y problemas y, por lo tanto, con unos resultados de los cuales todos somos conjuntamente responsables. Sin embargo, un servicio, en este caso el de cardiología, no es solo el conjunto de personas trabajando juntas, ni tampoco las características personales de cada uno de los miembros determinan los resultados de la labor desarrollada en el grupo. En mi opinión, la esencia de un servicio es el compromiso común, y este compromiso se tiene o no se tiene, pero no se puede exigir, y ello requiere un propósito, requiere un entorno, requiere una estructura y una misión en la que todos puedan creer y que se traduzca en objetivos concretos. Sobre esta premisa, insisto, desde mi punto de vista, lo más relevante es asumir que debemos promover la excelencia de nuestras actuaciones en el hospital en el que estamos, porque, en concreto, en las enfermedades cardiovasculares, probablemente conocen que son la principal causa de muerte y de morbilidad en nuestro país. De hecho, cada año fallecen en España por enfermedades cardiovasculares más de 120.000 personas, más de los que fallecieron por el COVID en su peor año. Y esto sucede todos los años y probablemente no somos conscientes de esta realidad, y provoca una necesidad de más de 500.000 ingresos hospitalarios años, decenas de millones de euros en costes, además de la invalidez y los años perdidos en calidad de vida. Y también porque los programas preventivos, que no están especialmente desarrollados, han mostrado que son capaces de modificar y de aumentar la esperanza de vida de la población al actuar sobre lo que se llaman los factores de riesgo, pudiendo reducir la mortalidad cardiovascular prematura en más del 75%. De forma que, como los recursos sanitarios dedicados al ámbito cardiovascular son cuantiosos, pero a la vez son finitos, en una demanda o en un ambiente de demanda que tiende a ser infinito, precisan no solo de la adecuada racionalización, sino de la búsqueda constante de la eficiencia. ¿En qué medida la creación del Hospital Álvaro Cunqueiro ha contribuido a tener un servicio de cardiología
yo creo que estructurado y creo que eficiente. Quizá debemos retrotraernos al año 1996, fecha en la que considero comienza el primer periodo de este servicio y que abarca entre dicho año y el 2004. Pues en el año 1996 es cuando se crea formalmente el área de cardiología del complejo hospitalario de Vigo. Y desde el inicio de este periodo pues coexistían, la realidad que teníamos entonces, o que tenían, porque yo no estaba en ese momento, pues era la coexistencia de una unidad de cardiología intervencionista ubicada en el Hospital Meixo Eiro, adscrita a la empresa pública Medicina Técnica de Galicia, MEDTEC, junto a unidades de cardiología clínica existentes en los dos hospitales, una en el Seral y otra en el Meixo Eiro. Y además en el Hospital Seral existía una unidad independiente de arritmias en la que trabajaban dos intensivistas. Durante este periodo hay que decir que se funcionó con un modelo que es muy parecido a lo que se ha denominado como efecto silo, es decir, actuaciones basadas fundamentalmente en la voluntariedad, en la iniciativa personal de los profesionales adscritos a las distintas unidades, pero sin una política general de servicio y con un planteamiento asistencial fragmentado, basado en intereses de cada uno de los hospitales, de MEDTEC, incluso personales y de las áreas de conocimiento, que en ese momento estaban duplicadas, eran redundantes y hasta competitivas entre sí. El siguiente periodo abarca desde la segunda mitad del año 2004 a julio del 2015. Durante este periodo de tiempo se trabajó para cohesionar el servicio, liderar un proceso de confluencia y unificación de actuaciones sobre las bases de consenso, de la participación, de la dinámica de grupos e integrando lo más posible la actividad de las diferentes unidades en un único hospital, el Hospital Meixo Eiro, pero a la vez con el inconveniente de tener que mantener las unidades clínicas del Hospital Seral funcionando, puesto que además existían dos puertas de asistencia urgente, una en el Meixo Eiro y otra en el Seral. Esta dinámica fue posible, especialmente a partir del año 2006, porque dos factores contribuyeron a ello. En primer lugar, las recomendaciones del plan estratégico que se desarrolló en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y que posibilitó la iniciativa de crear y empezar a funcionar como un área de gestión clínica, aun con la dificultad de la fragmentación estructural existente en los dos hospitales. Y la segunda causa, pues el hecho de una labor personal continua de liderazgo activo. El objetivo que nos planteamos desde entonces fue promover una reorganización interna e integrar las diferentes unidades asistenciales en uno solo de los hospitales para hacerlas más eficientes, y al respecto se creó el plan estratégico del área de cardiología en julio del 2007. Y se dieron pasos importantes en esta dirección, que se basaron fundamentalmente en generar una dinámica de diálogo, de colaboración, en crear conciencia de servicio y de pertenencia al mismo, en desarrollar actuaciones que promoviesen una mejor relación y comunicación, en fomentar el funcionamiento sobre las bases de consenso y participación y en racionalizar la asistencia buscando la eficiencia, pues por ejemplo centralizando las actividades asistenciales en uno solo de los centros, manteniendo cubiertas las demandas asistenciales del otro, ampliar los espacios dedicados a actividad clínica de consultas y técnicas de diagnóstico no invasivo en el Hospital Meixo Eiro, ocupando espacios en el nuevo edificio, rediseñando las actividades de estas consultas hacia la creación de las consultas de alta resolución y la potenciación de las relaciones con asistencia primaria, con el nuevo modelo que se creó de telecardiología, reestructurando también el sector de hospitalización sobre la base de tener una hospitalización puramente cardiológica solo en el Hospital Meixo Eiro, reubicando también la unidad de electrofisiología y arritmias en el Hospital Meixo Eiro, en contigüidad con la que había de cardiología intervencionista adscrita aún entonces a MEDTEC y luego Galaria, y se fomentó la actividad docente de formación continuada de los profesionales y de fomento de las políticas de investigación. Y esto posibilitó asumir y racionar la asistencia a una demanda creciente que ya en el año 2000 representaban más de 2.000 ingresos, más de 16.000 consultas, 11.000, casi 12.000 ecocardiogramas y casi 3.500 procedimientos diagnósticos de cardiología intervencionista y casi 2.000 de procedimientos terapéuticos. Y fue en ese año, en el 2009, cuando se creó también el área de servicio compartido de hemodinámica y cardiología intervencionista del sur de Galicia, en un modelo, yo creo que pionero de regionalización asistencial, de forma que los profesionales se desplazaban hacia donde estaban los pacientes en vez de los pacientes hacia donde están los profesionales. En ese momento se trasladaban unos 1.200 pacientes año desde Orense a Vigo para realizarles procedimientos intervencionistas coronarios, y desde esa fecha se comenzó a prestar en Orense, funcionando desde el primer día
pues con el desplazamiento de profesionales y con la misma calidad y seguridad que se hacía en la unidad de Vigo. Y esto fue también determinante dentro del funcionamiento de lo que fue el programa gallego de atención al infarto. Pero la coexistencia de los dos hospitales, el Meixoeiro y Seral, junto a Galaria, pues hacía imposible una integración completa, no solo funcional, sino también estructural y tecnológica de todo el servicio de cardiología. Y esta integración real, estructural, tecnológica y funcional solo se ha conseguido tras la creación y el inicio del funcionamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro, que marca el tercer periodo y que va desde entonces, a partir de julio del 2015, momento en que nos trasladamos al nuevo hospital hasta la actualidad. A partir del 2015 se cerró la actividad asistencial cardiológica del Hospital Seral y del Meixoeiro y se produjo la verdadera integración de todos los recursos en el nuevo hospital. ¿Qué se ha hecho a partir de entonces? Pues en primer lugar se ha creado y desarrollado un servicio con una estructura directiva participativa y de consenso, con implicación de los diferentes responsables de las distintas unidades asistenciales. Año a año se ha efectuado una planificación estructurada con establecimiento de metas y objetivos, con una reunión de balance anual del servicio y con el establecimiento de objetivos de equipo. Se ha tratado de dar sentido a las actuaciones asistenciales sobre el principio de poner al paciente en el centro y se ha generado el compromiso personal de los miembros del servicio. Se ha apostado por la calidad asistencial, de hecho tenemos 12 acreditaciones de calidad de los principales procesos de cardiología y actuamos sobre la premisa de medir lo que se hace y no solo, porque no solo lo que se, o dicho de otra manera, solo lo que se mide y se compara con estándares nos permite mejorar. Se ha fomentado la innovación tecnológica, de hecho contamos con la dotación de 2 salas de radiología digital para procedimientos arritmológicos, cuando en la época del Seral solo se tenía funcionamiento con un arco portátil, con la dotación de 3 salas de radiología digital para procedimientos intervencionistas coronarios estructurales y con la dotación de ecocardiógrafos de alta gama, entre otras múltiples tecnologías. Y lo que es más importante, en mi opinión, se ha promovido la innovación, no solo tecnológica, sino también en modelos organizativos en servicios asistenciales. Así, en el ámbito clínico se ha cambiado el modelo de funcionamiento y hemos dejado de actuar como se venía haciendo desde hace 40 años y nos hemos movido hacia la gestión de procesos asistenciales. Se ha potenciado la relación con la atención primaria sobre la base de mejorar la comunicación. De hecho, hay un teléfono de contacto permanente al que pueden llamar, que llevo yo personalmente, cada uno de los 500 profesionales de atención primaria que están adscritos a nuestro área. Se ha potenciado la vía de acceso a la asistencia ambulatoria de cardiología desde asistencia de atención primaria a través de la teleconsulta. De hecho, recibimos y contestamos más de 7.500 teleconsultas al año. Y se han creado y expandido las consultas de alta resolución o acto único con 3 consultas diarias. Además de establecer los protocolos de derivación desde cardiología, asistencia, atención primaria y desde atención primaria a cardiología. Y se ha racionalizado la asistencia ambulatoria, eliminando las consultas generales y de cupo que existían entonces, instaurando las consultas monográficas por procesos. Se ha suprimido las 2 puertas de entrada de urgencias y solo hay una en el nuevo hospital. Se ha dotado de una hospitalización única cardiológica en 2 de las velas del hospital, la vela A para agudos y la B para crónicos, con monitorización continua y telemetría 24 horas a cada uno de los pacientes, a todos y cada uno de los pacientes hospitalizados. Y, como digo, trabajamos sobre la gestión de procesos que nos ha permitido reducir la variabilidad de las actuaciones, reducir los errores, pues hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no aporta valor, y priorizar recursos hacia aquellos procesos más relevantes y mayor impacto y mejorar la continuidad. Se ha creado también, cosa que tampoco existía, la unidad de prevención de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca. Se ha creado la unidad de apoyo a la investigación y se ha conseguido participar pues, en la docencia a través de la figura de los profesores asociados y de los colaboradores docentes. Y se ha podido dar respuesta a las necesidades asistenciales, sobre todo del área sanitaria, de forma que, por ejemplo, en el último año, en el 2023, pues las cifras asistenciales ascendían a 7.778 consultas, teleconsultas, de las cuales se ha dado de alta sin necesidad de una consulta presencial al 31%, racionalizando la demanda y priorizándola, y se han derivado a consultas de alta resolución, pues 4.000 pacientes, que eso significan 52%. En cuanto a las consultas monográficas, se han atendido un total de 1.548 pacientes en la consulta de cardiopatía isquémica, 1.442 en la de valvulopatías, 247 en la de patología aórtica, 1.319 en la de insuficiencia cardíaca,
1.156 en la de cardiopatías familiares, 590 en la de cardiooncología, 117 en la de cardiopatías congénitas del adulto y 90 en la de hipertensión pulmonar en colaboración con neumología. Y además se han efectuado 1.079 interconsultas a pacientes hospitalizados de otros servicios, 2.582 consultas de enfermería y 3.888 consultas específicas, sean de intervencionismo coronario, estructural o arritmológico. En global, casi 30.000 actos de asistencia ambulatoria en consultas en el servicio. Y nuestro modelo de innovación asistencial en hospitalización fundamentalmente se ha basado en desarrollar la actividad sobre un abordaje transversal, como digo, de procesos, de forma que los 9 procesos principales están protocolizados y incluidos en el catálogo de calidad del hospital, de hospitalización, síndrome coronario, cardiopatía isquémica crónica, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, bradiarritmia, fibrilación auricular, insuficiencia mitral o cardiopatías familiares. A nivel de hospitalización, en los últimos años, el volumen que se maneja más o menos es de unos 2.700 pacientes año, con un índice de ocupación del 85,4%, un 93% de camas funcionantes y un índice de mortalidad del 1,03%. En el diagnóstico no invasivo se han efectuado en el año pasado 15.763 ecocardiogramas y lo que ha sido una verdadera innovación ha sido la creación de la unidad de imagen avanzada con la dotación de un nuevo TAC y de una nueva resonancia magnética para uso preferencial cardiovascular que acabó de instalarse en el 2021, hecho singular e imposible de haberlo logrado si no hubiese existido la estructura y los espacios que existían en el Álvaro Cunqueiro. En esta unidad se han superado, desde luego, en actividad todas las expectativas puestas y se eliminó la importantísima lista de espera existente previamente a su creación. De hecho, cada año ahora mismo se están realizando más de 2.000 TAC y casi 1.905 resonancias magnéticas cardiovasculares. La unidad de arritmias es otra de las que más se ha beneficiado en la confluencia con el Álvaro Cunqueiro. Cuenta con una dotación estable de 5 facultativos, de los cuales 3 tienen una acreditación de electrofisiología avanzada y en esta unidad se desarrolla un amplísimo volumen de actividad con más de 400 procedimientos de ablación por año, más de 700 implantes entre marcapasos, desfibriladores y holter insertables. Y es la unidad de la comunidad autónoma que tiene más pacientes en un seguimiento remoto de dispositivos con casi 1.800 pacientes. Se efectuaron además 3.734 consultas propias de patologías arritmológicas, además de otros tipos de procedimientos. Hasta el traslado del Hospital Álvaro Cunqueiro, esta actividad de intervencionismo arritmológico estaba circunscrita a procesos de ablación sencillos e implantes de marcapasos sencillos, y de hecho solo el entorno actual ha sido posible incluir la asistencia a procesos complejos, como les acabo de comentar. La unidad de hemodinámica y cardiología intervencionista está constituida por 8 cardiólogos, todos con certificación avanzada en cardiología intervencionista. Y que ten que ir rematando nesta primeira intervención, cando poida, ten que ir rematando. Sí, les acabo. Funciona llevando también la unidad satélite de Orense. En ella se realizan más de 3.100 procedimientos diagnósticos, 1.400 angioplastias, 500 angioplastias en el infarto y 382 procedimientos de intervencionismo. Se ha creado además la unidad de rehabilitación cardíaca, en la cual hay más de 4.145 actos relacionados con la rehabilitación y hay 249 pacientes activos ahora mismo en programas de educación. Se ha creado la unidad de investigación cardiovascular, en la cual se está participando cada año entre 50 y 70 estudios de investigación cada año, la mayor parte de ellos en el ámbito de la cardiopatía isquémica, con una encomiable actividad científica, de forma que cada año se está publicando alrededor de 100 publicaciones en el 2021 y 89 en el 2023, aparte de comunicaciones a congresos. Y es evidente que toda esta actividad y el modelo de organización y la admiración que expresan los profesionales, tanto del servicio como los de otros hospitales que nos visitan, no hubiese sido posible sin la construcción, sin la dotación, sin la integración estructural tecnológica de recursos humanos y de modelo organizativo que se han conseguido en este nuevo hospital, en el Álvaro Cunqueiro del área sanitaria de Vigo. Empezamos coa ronda de grupos parlamentarios. En primer lugar, o Partido Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidente. Benvido, señor Íñiguez.
A súa trayectoria é moi relevante. Aplaudimos desde o Partido Socialista de Galicia o funcionamento do Servicio de Cardioloxía da área sanitaria de Vigo. As socialistas de Galicia non entendemos tampouco moi ben porque está hoxe aquí, porque non ten, entendemos nós, relación co obxecto desta comisión de investigación que se constituíu para investigar as irregularidades na construción do Hospital Álvaro Cunqueiro que se puxeron de manifesto polo informe do Consello de Contas de Galicia e tamén se está fiscalizando por parte dos grupos de oposición a contratación durante a pandemia e as irregularidades tamén detectadas en determinados contratos menores nos que existen lazos de coincidencia con altos cargos do goberno do PPDG. Por tanto, non sei se interviu na licitación do Hospital Álvaro Cunqueiro ou se interviu na contratación da pandemia ou se interví tamén nos contratos a menores adxudicados con empresas con vínculos persoais e familiares con altos cargos do PPDG, por decíalle un pouco que é o obxecto desta investigación. De todos xeitos, nós, as socialistas, apostamos evidentemente sempre por mellorar as condicións laborais de todo o persoal estatutario do Sergas, o sanitario e non sanitario, e, sobre todo, que nos preocupa tamén moito a estabilidade moi mermada pola enorme taxa de temporalidade que existe no persoal estatutario, atención primaria gran abandonada polo sistema sanitario e nós, en distintas iniciativas que presentamos este Parlamento como parte da oposición, entendemos que hai un problema tamén importante en donde non hai pediatras en moitos concellos e para que, tratendo o médico de cabeceira, hai moitas veces que esperar máis de 15 días. Esa é a realidade que estamos a vivir todos os galegas e os galegos. E as socialistas de Galicia pretendemos ser unha oposición útil e realista e fortalecer tamén esa democracia e pular por unha política moito máis transparente, pero tampouco non estamos a conseguir o que quixéramos nesta comisión de investigación, que non sei se sabe, pero informolle que realmente o Grupo do Partido Popular impuxo o seu plan de traballo en solitario, sen aceptar as emendas que se aportaron polo Grupo da Oposición, a lista de comparecentes tamén se aprobou en solitario e tamén a documentación que se aportou a esta comisión de investigación tamén se decidiu únicamente en solitario por parte do PPDG. Nos reiteramos como parte do Grupo de Oposición que nos permite o artigo 9 do Regulamento do Parlamento de Galicia requerir moitos dos expedientes de contratación nos que nós entendemos que temos que exercer esa fiscalización como parte do Grupo de Oposición. No 21 de agosto de 2024 reiteramos fai 2 semanas, pero non se aportaron esos expedientes de contratación reiteradamente solicitados por parte do Grupo Socialista. Por tanto, simplemente para a súa información, que sepa que realmente esta comisión de investigación, nós, os socialistas, creemos que é un poquinho esperpéntica, un pouco de paripé, porque realmente non se quere que se coñeza a realidade. Ese deixouse vacía de contido. Podemos darlle voltas, pero a realidade é esa. E, por outra parte, tamén é importante dicilo que as socialistas de Galicia xamais cuestionamos a necesidade da infraestructura hospitalaria do Hospital de Vigo, ahora Álvaro Cunqueiro, máis ben todo o contrario. O goberno progresista, presidido por Emilio Pérez Touriño, tal e como se confirmou polas comparecencias que pasaron por esta comisión de investigación da señora Caride e da conselleira Rubio, de Cayetano Rodríguez, que compareceron aquí nesta comisión, déronse todos os pasos administrativos precisos e necesarios para a construción dun novo hospital de referencia en toda a área sanitaria de Vigo. Aprobación do plan funcional, declaración do proxecto como incidencia supramunicipal, para que o procedimento expropatorio dos terreros e disponibilidade dos terreros fora moito máis rápida, disponibilidade urbanística dos terreos, inicios do procedimento expropiatorio, como dicía, culminou incluso con un acordo do máximo órgano do Goberno, do Consello da Xunta de febreiro de 2009, en donde se daba o pistoletazo de saída para a construción dese novo hospital público na área de Vigo. Evidentemente, polas razóns que todos os que estamos aquí coñecemos, porque se perderon as eleccións, pois non se pudo levar a término esa aposta decidida pola construción dun novo hospital público de referencia na área de Vigo. Señor Íñiguez, o noso apoio incondicional, como dicía, por tanto, o principal activo dos Sergas, que son os seus profesionais, noraboa tamén por ese servicio de cardioloxía e esos procesos de innovación que se puxeron e que relatou na súa comparecencia, e entendemos tamén ese apoio dos socialistas de Galicia, de todo o persoal sanitario, de abaixo arriba, persoal facultativo, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, os celadores, que tamén compareceu aquí o subdirector do persoal subalterno do Álvaro Cunqueiro.
nada máis, únicamente, poñer de manifesto, pero a efectos informativos, porque entendo que non colaborou no procedimento de contratación de colaboración público-privada do Hospital Álvaro Cunqueiro, pero decirlle únicamente que o Consello de Contas de Galicia, que fiscalizou todo ese expediente de contratación, dixo que en termos económicos a alternativa da licitación dunha obra pública por unha parte os servicios por outra, digamos un réximen de tipoloxía contractual ordinario, sería moitísimo máis barato que acudir a unha colaboración público-privada a través do contrato de concesión de obra pública, que é o que blocotou o goberno do PP. 470 millóns máis caro saliu que acudir a unha fórmula ordinaria de licitación pública dunha obra e servicios complementarios non sanitarios por outra. Por tanto, ademais, importante tamén dicir, e así o dio o informe do Consello de Contas, pois esta fórmula de colaboración público e privada para a construción do hospital fíxose sen que houvese unha análise sólida previa das diferentes eleccións que podería ter o goberno galego para a construción desta infraestructura pública tan relevante. Non hai estudios de eficiencia e eficacia con respecto a unha adxudicación dun contrato público tradicional. E non ter unha resposta sólida, creemos os socialistas de Galicia, por parte dos comparecentes e tamén do Grupo do Partido Popular, lévanos a concluir que se primou máis o interés, o mellor da concesionaria, o interés de apostar por unha sanidade pública. Moi brevemente, tamén dicir que no expediente do Consello de Contas se poñen de manifesto determinadas irregularidades en todas as súas fases, pois a modalidade do procedimento non tiña soporte legal coa lei de contratos vixente naquel momento. Por qué? Porque o perímetro concesional estendeuse a outros hospitais que máis alá da zona constructiva do Meixoeiro, de Nicolás Peña, eso non se podía facer coa lei de contratos na man. Non podes estender os servicios non clínicos, digamos, porque eso sí aumenta, evidentemente, a contraprestación da concesionaria, a súa viabilidade económica, pero nese momento, coa lei de contratos vixente na man, non era posible estender máis alá os servicios non clínicos do que a propia infraestructura pública concesional. Sen embargo, como saberá, estendeuse todos os servicios non clínicos complementarios ao Meixoeiro Nicolás Peña. Ese coa lei na man non era posible, así o pon de manifesto tamén o Consello de Contas. Houve modificacións, xustificar, reduciuse a superficie máxima en 2 ocasións no plan funcional no proxecto executivo do PPT, do prego de prescripcións. Houve modificacións en motivar do plazo concesional, precisamente para intentar que esa contraprestación e a viabilidade económica da concesionaria, pois a transferencia de risco operacional fora maior para a concesionaria. Houve nun principio un seguimento moi deficiente da execución do contrato de colaboración público-privada, porque nun primeiro momento realizouse a través da Oficina Técnica de Seguimento, OTS, pero esa constitución desta oficina foi encomendada a Galaria. En a práctica, a contratación das persoas que se designaban pola Oficina Técnica de Seguimento, pois designáronse por a propia concesionaria, non polos Sergas. É dicir que, realmente, como digo, e dixen moitas veces, o lobo estaba a coidar das ovellas, é dicir, que a encargada de a execución da concesión eran persoas designadas nesa oficina técnica pola propia concesionaria, non polos Sergas, que era encargada, evidentemente, de ter unha dilixencia debida na execución dese contrato. Isto cambiou, é verdad que tamén hai que dicilo que se pone negro sobre branco tamén no informe do Consello de Contas a raíz de moitos pleitos na xurisdicción contenciosa administrativa, por tanto, ese seguimento agora apúntase que é un seguimento moito máis eficiente que no principio en donde había estas selvas. Nada máis pola nosa parte, moitas grazas pola súa comparecencia e seguiremos na seguinte réplica final. Moitas grazas. Quen da do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Tavares. Gracias, señora presidenta, señorías, señor don Andrés Íñiguez Romo. En primeiro lugar, agradecer, como xa fixo a representante do Grupo Parlamentar Socialista, pois a súa comparecencia que nos consta que unha vez solicitada polo Grupo Popular é obrigatoria, incluso é causa penal el non atender as comparecencias parlamentarias. Tamén por si é preciso pedir disculpas por anticipado, o que consta o Grupo Parlamentar do BNG e a súa condición de xefe de cardioloxía
e, por tanto, as nosas preguntas irán orientadas neste sentido. En todo caso, facerlle partícipe, como outros comparecentes da mesma condición, ainda que de distinto servizo profesional, sanitario e non sanitario, pois o noso agradecemento non só por o traballo desenvolvido por a pandemia, ou con ocasión da pandemia, senón en épocas precedentes e mesmo tamén na actualidade. Como ben sabe, o contido desta comisión, que é unha comisión de investigación creada a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego e incluso en contra da vontade do Partido Popular, é para investigación da contratación das administracións públicas. En concreto, e insisto, a contratación en materia de construción e explotación do novo Hospital de Vigo, denominado Álvaro Cunqueiro, a contratación menor por parte da Xunta de Galiza, non só do Sergas tamén, pero da Xunta de Galiza, a contratación vía de emerxencia realizado por a Xunta de Galiza con ocasión da pandemia e a contratación con determinadas empresas cuxos vínculos co Partido Popular son evidentes. Por tanto, xa anticipo, nos, dentro do grupo do Bloque Nacionalista Galego e mesmo da Organización Política do Bloque Nacionalista Galego, nunca se puso en cuestión a necesidade da construción dun hospital para Vigo. Dentro do Bloque Nacionalista Galego non se pon en cuestión a necesidade de que a Xunta de Galiza realice contratos administrativos. Non se puso nunca en tela de xuizo. O que si estamos discutindo é a legalidade ou regularidade de moitas destas contratacións realizadas, ou mesmo a eficacia ou a eficiencia destas contratacións. E iso é, dado o contido desta comisión, iso é a primeira pregunta que gostaríamos de formular. Nos imaginamos que a notificación, a citación, que lle chegaría aproximadamente polo seu santo, na víspera do San Andrés, debeu de ser cando lle chegou, que eu son fillo e neto de Andrés, entón é un santo que non me pasa desapercibido. Imagino que por esa data chegoulle a notificación. A cuestión é, e chegoulle indicando o contido da súa comparecencia, é dicir, sobre que tiña que falar nos 15 primeiros minutos, nos 8 posteriores, e nos 3 de peche, ou simplemente se lle transmitiu, certamente sería o único caso, de si ten ese privilexio, sería para loar o Partido Popular. Si se lle comunicou sobre que tiña que deponer nesta comisión. Como xa lle decía, esta comisión realmente mide a eficacia e a eficiencia da xestión dos recursos públicos. Partindo de que é evidente da necesidade deste novo hospital para Vigo, eu tamén lle preguntaría se ten a ben contestar e se ten coñecemento diso, si xa lle consta que dende 2005 en adiante se deron pasos administrativos, por exemplo, e mesmo de licitación administrativa, e mesmo de modificacións ou de actuacións urbanística para a realización dun novo hospital de referencia para a cidade de Vigo, incluso para todo o complexo do que pode ser, do que pode ocupar Vigo. Constalle si xa en ese período 2005-2009 se deran pasos en ese sentido. En concreto, bueno, pues si ten coñecemento de algún desos pasos, alén das medidas da que nos ilustrou para a cohesión, para mellorar a resolución, etcétera, etcétera, medidas que entendemos, pois, o mellor foron escasas, porque iso tamén é outra cuestión. Esta, durante diversas comparecencias todas, a iniciativa do Grupo Parlamentar Popular se daba como unha situación bastante caótica, ou cando menos moi mellorável. Vostede creo que foi dos máis amáveis na exposición da Sanidade de Vigo de 2005. Eso foi debido a un feito puntual, a un incremento puntual do avellentamento da poboación da área sanitaria ou dos problemas cardiolóxicos, o xa viña arrastrado. É dicir, todas esas eivas que padecía a sanidade en Vigo, moi parecidas ás que, me repito, as que padece hoxe a área sanitaria de Ourense, foron así por un acontecemento súbito ou xa se viña na década posterior, porque é unha cuestión que é moi relevante. E é moi relevante porque aquí estamos medindo a eficacia
deste proceso de construcción e de explotación do Hospital de Vigo. E claro, si esas necesidades son anteriores, pois que exista un sobrecusto de 470 millóns de euros é moi relevante, porque o mellor o servizo de cardioloxía, por exemplo, de Ourense, se podería ter potenciado. O mellor esta situación caótica que se vive actualmente en Ourense podería ser compensada con unha nova infraestructura hospitalaria. Por tanto, a eficiencia e eficacia na xestión dos recursos públicos, que é o que aquí investigamos, entendemos bastante relevante. En ese proceso de licitación, de determinación do procedimento para seguir para a construción do denominado hoxe Álvaro Cunqueiro, vostede participou. Vostede participou na realización do proxecto inicial 2005-2009 de existir, ou ben na paralización do proxecto aprobado dos pasos dados en 2009, participou na paralización para escoller outro modelo de xestión e de explotación. Vostede participou na decisión de omitir informes legais e preceptivos como é o informe de viabilidade. Vostede participou na determinación como xefe de servicio ou noutra condición, na determinación do período concesional desa explotación finalmente acordada. Vostede incluso participou na redacción do proxecto denominado Álvaro Cunqueiro. Naquel momento, falamos de 2010, 2011, en Vigo existía a necesidade dun área de rehabilitación cardíaca. O feito de que agora, no momento presente, se estea a licitar esa área de rehabilitación ou un proxecto licitado por máis de 700.000 euros, é unha necesidade na súa dimensión sobrevida ou é unha necesidade que xa hai 5 anos se podía ter prevido. Vostede participou no proceso ou participa no proceso de contratación de servizos ou de suministros. Unha das materias que nos leva a investigar esta área é que o Sergas só nos últimos anos axudicou máis de 1 millón de contratos menores por importe superior aos 4.000 millóns de euros. No caso de que esos procedementos axudicados sin licitación foran obxecto de licitación, foran obxecto de concorrencia, podería determinar o minusvalor que podería existir nesas adjudicacións. Si, por exemplo, desos 4.000 poderían conseguir adjudicarse esos 4.000 millóns de euros en 3.900. Podería existir unha reducción cando hai licitación en concurrencia competitiva. En algún desos procedementos solicitaron ofertas a máis de un concurrente, a máis de unha das mercantís que podían suministrar esos produtos. Ten que ir rematando, señor. Sí, remato esa, señora presidenta. Quen decide os procedementos de contratación a seguir? Menores ou de emerxencias ou outros alternativos e legalmente previstos? Quen decide no seu servizo quen determina ese camiño a seguir? En que medida os artículos a contratar só son suministrados por unha única empresa? Para rematar, eu preguntaríalle se en concreto estas empresas que son referentes mundiais ou en algún caso non referentes mundiais, pero moi contratados polo Servizo Galego de Saúde, se pregunto se os seus produtos son exclusivos, si lle consta a existencia de parentesco en algunha persoa do Sergas ou mesmo da súa área de saúde coas seguintes empresas: Teleflex Medical, Cardival, Microport, Medtronic, Vitacor ou Combatech. En algunhas destas empresas os seus produtos son únicos e exclusivos, por exemplo, de implantes, son a única, unha destas empresas, no seu caso lle pregaría que dixera cal, é a única que fabrica ou suministra ese produto. Ou, no seu caso, si lle consta a existencia de parentesco con algunha persoa relacionada con estas empresas. Nada máis, moitas gracias de momento. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez. Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde, señor Íñiguez. Gracias por acudir a esta chamada desta Comisión do Parlamento de Galicia, que é quen o convoca,
evidentemente hai un plan de traballo do que podemos falar, pero, bueno, eu penso que xa pasou o momento de explicarlles aquí aos comparecentes tantas cousas que pouco ou nada poden aportar ao que é o obxecto da súa comparecencia. Pero, bueno, nós non temos ningún inconveniente tampouco. Aquí hai quen se segue a preguntar cal é o motivo de que vostedes tiveran esa lista. Bueno, esa lista é o resultado da falta de vontade de negociar por parte do resto dos grupos e, polo tanto, efectivamente, unha proposta que fai o Partido Popular que unha vez que se aproba por maioría parlamentaria o plan de traballo, pasa a ser o plan de traballo desta comisión, que é unha comisión do Parlamento de Galicia, que quen o chama. A min, resultame a estas alturas, me sigue a resultar sorprendente que lle sigan a preguntar a todos os comparecientes se dixeron sobre que tiña que falar. Deusme aparte se eso chega a ocurrir. Por certo, señorías do BNG, esa pregunta hai 2 ou 3 comparecentes que non lla fixeron, non sei xa que pensar. Bueno, señor Iñiguez, volvendo a vostede que é o protagonista, por respeto vou a intentar falar das cuestións que realmente sobre as que vostede pode contestar, porque todos sabemos aquí de que pode contestar e de que non pode contestar. Agradecerlle, en primeiro lugar, como xa dixen, a súa presencia e tamén o seu traballo diario, o seu equipo, de todos os servidores públicos da nosa sanidade. E o motivo polo cal vostede foi chamado a esta comisión e foi incluído nesa lista de comparecentes que finalmente foi definitiva, e o de outros compañeiros xefes de servizo que xa teñen tamén acudido a esa chamada, que é o de facer un relato da situación do tránsito da historia da área sanitaria de Vigo que levou a unha situación que efectivamente era deficitaria previamente ao 2005, eso ninguén o discute, aquí mesmo se acaba de volver a falar do plan estratégico 2004-2005, é dicir, ninguén discute que todos aqueles que tiveron responsabilidades tiñan como prioridade neses tempos, no 2005 e no 2009, poder dotar a área sanitaria dun novo hospital de referencia, ninguén o discute, pero sí hai outras cousas que sí se discuten, é dicir, non se discute a necesidade de construir un hospital, pero sí se discute, por exemplo, a modalidade elixida para facelo. Eso ten que ver moito co tempo de execución. E por eso é importante que veñan por aquí os xefes de servizo e que nos relaten en cada unha das áreas cal era esa situación previa ao Álvaro Cunqueiro e de que xeito cambiou e en que momento cambiou o Álvaro Cunqueiro a calidade asistencial na área sanitaria de Vigo. E, polo tanto, como esa elección dun modelo no ano 2009 sí que é abertamente criticada e duramente criticada, incluso desde o mesmo momento que se adoptou, porque aquí, aínda que agora hai un reconocemento de que había necesidade dese hospital, ese hospital, a día de hoxe aquí hai quen segue a defender que non é un hospital público. Hai quen siga a defender que o Hospital Álvaro Cunqueiro non é un hospital público. No 2009 se decía que se ia a cobrar pola auga, que se ia a cobrar polos sillóns do acompañante, que se ia a cobrar pola asistencia sanitaria. Bueno, pois, casi 10 anos despois de que empezou a funcionar, todos sabemos que eso non é así, pero se siga a decir que non é un hospital público. Respecto das cousas que vostede falou, cando eu escoitaba a evolución da súa área de coñecemento, da súa área de práctica da medicina, lembraba o que dixo outra das comparecentes de perfil estritamente sanitario, que decía que foi como pasar dun 600 a un Mercedes, e penso que se acomoda bastante un pouco a que vostede ven aquí a explicarnos sobre o que é a calidade asistencial docente de investigación na que cambiou esa área. Eu quero preguntarlle por algunhas cuestións tamén concretas. Vostede, por exemplo, no seu amplo currículo foi presidente da Sociedade Estatal, da Sociedade Galega e da Española tamén de Cardioloxía. Entón, a mí me gustaría, vostede ten unha experiencia e un coñecemento de toda a atención hospitalaria na súa área, en todo o territorio, mesmo fora tamén do propio territorio galego e nacional. E, polo tanto, se vostede cree que o Álvaro Cunqueiro en que estándar de calidad, en que nivel de calidad está, esa é unha cuestión que pode verse comprometida por o modelo que se elixiu de concesión para a construción e os servicios non clínicos. Aquí, por exemplo, se ten falado da quebra ou da crise deste modelo de colaboración público-privada, en concreto, por exemplo, na Gran Bretaña. Non sei se vostede, no que se refite ao Álvaro Cunqueiro, pode apreciar en esa ampla experiencia se hai algunha diferencia na calidade de atención ou se está lastrada a súa área polo feito de que se fora ese modelo de construción e que a día de hoxe o mantemento
durante 20 anos a explotación de servicios non clínicos estea concedida a unha empresa concesionaria. Tamén falou vostede, que me pareceu moi interesante, de unha cuestión que foi a relativa á unidade de imaxe vascular avanzada, é dicir, que son reformas, son implementacións que foron posteriores á posta en funcionamento. Aquí se ten manifestado, se ten dito que non hai posibilidade, por exemplo, de facer reformas en que a concesionaria teña que opinar. A mí gustaría saber, por exemplo, para implementar ese tipo de unidade, se vostede tivo algún tipo de problema, se lle resultou máis doado, máis difícil polo modelo asistencial que se escolleu para poñer en práctica o Álvaro Cunqueiro. Igual que falou vostede tamén de como se vai, hoxe en día, como se vai implementando a atención mediante teleconsulta e tamén a tendencia que existe na asistencia hospitalaria a ambularización dos doentes, dos pacientes. Entón, é algo importante porque non sei, aquí se fala moito, se dan moitas voltas a capacidade, as camas realmente a disposición no Álvaro Cunqueiro. Non sei se vostede en algún momento na súa área botou en falta algún tipo de capacidade relativa a esas camas. E se a lo mellor non vai a ser que a ambularización de doentes teña que ver con eso. A mí me gustaría que isto tamén o deixara vostede, se é posible, claro. E hai outra cuestión que non quero deixar tampouco pasar, que é a relativa a algunhas preguntas que se lle dirixiron sobre o seu coñecemento no ámbito da contratación. É evidente, porque creo que aquí se plantexou exactamente ao revés, non? É evidente que xa existen unhas unidades de compra centralizada. Evidentemente, pois a adxudicataria suministra un determinado produto. No seu ámbito de experiencia, pois podemos falar, pois non sei, de catéteres, de tabis ou de outro tipo de cuestións, non? A mí me gustaría que vostede, se é posible, nos clarexara no momento no que hai unha unidade, unha concesionaria que suministra ese perfil de produto, de equipamento, se eso pode chegar a perxudicar algún paciente da sanidade pública galega ou non. É dicir, cando se vai a instalar ese catéter, ese tabi, en quen se pensa? Se pensa na adxudicataria ou se no paciente se fai unha compra fora desa unidade hospitalaria porque se está a adquirir, a mercar para un doente concreto. Digo porque aquí se ten posto en dúbida pois ese xeito de compra por parte da farmacia hospitalaria, non? É dicir, aquí se puxeron outros exemplos como foron determinados quimioterápicos que se mercan en función dese doente. Bueno, eu penso que a forma de plantexalo é quen marca a compra? A marca o médico en atención ao doente, porque se ao final se está a defender esa unidade que xa existe centralizada de compra, que ocorre se o que se quere implementar ou o que é o mellor para o paciente non está a suministrarse por parte desa concesionaria. Todas estas son cuestións que penso que sí que afectan ao que é ao seu día a día, e, por lo tanto, eu vou trasladar esas. Outras que aquí se trasladaron, relativas a outro tipo de cuestións, pois entendo que non proceden hoxe, igual que non procedían con outros perfis estrictamente sanitarios. O seu chamamento foi precisamente para comentarnos de que xeito cambiou a asistencia área sanitaria de Vigo, a urxencia, evidentemente, que todos a máis non discutimos do ano 2005, do ano 2009, pero no ano 2009 a única forma de poder ter un hospital nos plazos nos que se tiveron, aquí se fala de outros exemplos que tardaron 10 anos ou máis, pero no ano 2009 a única alternativa era esa, e se tivo un hospital en 4 anos. Remato xa reiterando agradecementos, é unha cuestión pois que quede o deixo para a segunda tenda e novamente pois moitas gracias por acompañarnos hoxe aquí. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Íñiguez, ten o seu segundo turno. Moitas gracias. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la confianza que parece que demuestra el Parlamento por haberme invitado a participar en esta comisión. Tengo que decir, en respuesta a lo que se me preguntaba, que la invitación que yo he tenido ha sido la del presidente del Parlamento de Galicia, con una carta que me parece que es estándar a todos y en modo alguno he recibido la más mínima
condición, ni explicación, ni instrucción de lo que yo tenía que decir. He sido yo el que he interpretado que tendría que hablar de lo que ha sido el nuevo hospital en relación con el servicio de cardiología, pero no he recibido la más mínima instrucción al respecto. Y les puedo leer, si quieren, la carta que recibí, que supongo que la tienen igual. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues también me felicito y le felicito de que los tres grupos parlamentarios aquí representados pues estén de acuerdo en la necesidad que había de construir un nuevo hospital para Vigo y de lo que esto pudo haber representado. Por lo tanto, esas dos primeras observaciones van para si mi comparecencia era obligatoria. Obviamente es obligatoria porque así lo marca la ley y, como digo, solo he pretendido dar una visión de lo que para mí, como jefe de servicio, ha representado el vivir la época pre-hospital y la época post-hospital a partir de julio del 2015, que fue cuando nos cambiamos. Respecto a los procesos de contratación, yo los desconozco, es decir, yo lo único que conozco es los procesos que a mí se me dan hechos de contratación de material fungible o protésico, y la única participación mía en estos procesos ha sido la de, a través de las comisiones técnicas, pedirme que revisasen las características, las definiciones de los lotes de material que se licitaba. A partir de ahí no he tenido la más mínima participación en lo que es la adjudicación ni otro tipo de intervención en la contratación, y mucho menos en la contratación de lo que ha sido la obra, el modelo de financiación o el modelo elegido de contratación, pues de una, no sé cómo lo llaman, de una colaboración público-privada, o no lo sé. Por tanto, esa es mi opinión. Se me ha preguntado si conocía desde el 2005, y especialmente entre el 2005 y el 2009, si conocía los pasos de la licitación. No, lo desconocía. Es decir, yo no he entrado en esa dinámica, ni he tenido acceso a ningún documento ni participación en ningún comité en el que se valorase la licitación o lo que se pensaba hacer con el hospital. Sí conozco, a partir del 2009, las varias veces que se presentó el proyecto por parte del bipartito cuando estaba en el poder, y después las presentaciones que ha habido a posteriori del nuevo hospital de Vigo. La otra observación que se ha hecho es si la sanidad en el 2005 si tenía deficiencias o por qué eran esas deficiencias. Yo creo que la sanidad que se tenía entre el 2005 y si quieren hasta el 2015, fecha en la de traslado al nuevo hospital, pues era la que se podía dar en el conjunto de estructuras sanitarias que se tenían, es decir, en el Hospital Serán, en el Hospital Meixoeiro, y que, como les he comentado, pues respondía pues a características diferenciales de un entorno sanitario con dos hospitales diferentes, con tres estructuras, con el Hospital Serán, con el Hospital Meixoeiro, con Mestec o Galaria, sin que hubiese una labor de coordinación intensa entre las tres estructuras. Y yo creo que, afortunadamente, a partir del 2015 fue cuando se efectuó la integración total de esas estructuras, y yo creo que eso es lo que ha podido catapultar de alguna manera una mayor eficiencia. Las necesidades asistenciales de entonces son las mismas que había ahora, más o menos desarrolladas, más o menos demanda, pero en el fondo la enfermedad cardiovascular era la misma. No he participado en el plan funcional del nuevo hospital. De hecho, pues a los jefes de servicio no se nos preguntó prácticamente nada en lo que ha sido la opinión en el SERAL. Hubo que hacer una labor de presión importante para que se nos tuviese en cuenta, y a pesar de eso pues se ha construido un hospital que yo creo que tiene la admiración no solo de la gente que trabajamos en ello, sino de la gente que viene de fuera. En cuanto a la rehabilitación, la unidad de rehabilitación no la teníamos, no la hemos podido tener hasta hace pocos años, a pesar de que cuando nos trasladamos al nuevo hospital se pidió que se crease. Yo creo que hay razones, pues probablemente presupuestarias, razones de dotación del personal y de recursos que no la han hecho factible hasta ahora.
y sí es verdad que se acaba de licitar la obra de construcción de un nuevo área de rehabilitación en una superficie de no sé si son unos 300 metros cuadrados, y que era un proyecto largamente perseguido porque esto se inició utilizando 2 simples despachos del Hospital Álvaro Cunqueiro. Ya nos hubiese gustado a nosotros empezar con un área nueva de rehabilitación de 300 metros cuadrados. ¿Ha sido posible? Pues cuando ha sido posible. No, desde luego no será porque no lo hemos peleado. Yo creo que desde las jefaturas de servicio nosotros somos responsables de las cuestiones asistenciales. No tenemos participación en lo que es la gestión de suministros, excepto, y con eso contesto también a la observación, de que no sabría decir exactamente el porcentaje, pero probablemente no menos del 85-90% del material que se consume en el servicio de cardiología está en relación a licitaciones de concursos públicos, tanto de materiales fungibles como de prótesis, y cuando hay algún producto que no está incluido en un concurso público, solo hay 2 vías para usarlo. Uno es la petición de uso compasivo, cuando no tienen marcado CE, y eso requiere la autorización, además de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y cuando se necesita, y se necesita a lo mejor, en mi experiencia, pues probablemente 4 o 5 veces al año, prótesis de determinado tipo, se hace esa petición y no se programa, obviamente, hasta que no se tiene la autorización. Y la otra vía es la de la petición por uso puntual, que como tienen marcado CE esos productos, aunque no estén incluidos en concursos, se puede pedir autorización también a la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Solo en estos casos que, como digo, son puntuales y que probablemente no representan menos de una docena de casos al año, se utilizan esas vías. El resto se utiliza la vía de compra por concurso público. Habían hablado también de los estándares de calidad. Bueno, cuando yo fui presidente de la Sociedad Española de Cardiología, probablemente uno de los principales procesos que se desarrollaron fue el de desarrollo de los procesos asistenciales de calidad de la Sociedad Española de Cardiología, y se creó el programa de calidad SEC Primaria para mejorar la continuidad asistencial con primaria. Se creó los programas de SEC Imagen, que es un documento que velaba porque se tuviesen criterios para valorar la obsolescencia de tecnologías de imagen en relación con la enfermedad cardiovascular. Se creó el proceso de calidad que se llamó SEC Excelente, que se protocolizaron, me parece que fueron 7 procedimientos y 8 procesos asistenciales de cardiología, precisamente para reducir la variabilidad de actuaciones y hacer lo que se tiene que hacer y no hacer lo que no se tiene que hacer. Y se potenció el proyecto que se llama Recalcar, que es el análisis de los procesos en base al análisis del CMVD del Ministerio, y que las comunidades autónomas envían semestralmente, creo, al Ministerio, para saber pues, lo que es la mortalidad, la morbilidad, la frecuentación hospitalaria de cada uno de los procesos y poderlos comparar con los datos que cada uno puede tener en su servicio. De forma que ese es el programa de calidad. Yo creo que los programas de calidad, en el fondo, se basan en que los profesionales hagamos lo que tenemos que hacer, lo comparemos con estándares, midamos y mejoremos en lo que podamos mejorar, y no en tener una estructura más o menos grande. La unidad de imagen avanzada, que también se ha comentado, yo creo que esto ha sido uno de los grandes logros que a mí he tenido la satisfacción de crear, y que ha representado, pues para que tengan una idea, tener probablemente por la alta demanda asistencial que hay de este tipo de pruebas, porque no solo es cardiovascular, es de todo tipo de patologías. Hemos pasado de tener en diciembre del 2020 una demora de más de 700 días en lista de espera para tener una resonancia, o casi el doble para tener un TAC, a no tener en ese momento lista de espera. Y eso, qué duda cabe, que el beneficio para los pacientes y para nuestras actuaciones es incuestionable. Y en relación a lo que se ha hablado de la ambulatorización, mire, si nosotros tuviésemos que ingresar a todos los pacientes en el hospital estaría bloqueado, solamente con el servicio de cardiología. Y otro de los grandes logros del nuevo hospital ha sido poder disponer de lo que llamamos la URPA, es decir, la Unidad de Recuperación Posanestésica, que es una especie de hospital de día en el cual podemos
recibir a un paciente por la mañana, hacerle los procedimientos que necesita, sea de intervencionismo, sea de infusión de fármacos, por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca, acabo con esto. Esto ha representado poder tratar a más de 1.300 pacientes el año pasado, cosa que si no hubiese sido así hubiese sido imposible, o el hospital estaría colapsado o los pacientes estarían en urgencias esperando ingreso. Eso es lo que ha posibilitado pues, este nuevo hospital, que como digo, pues, yo creo que por lo menos para mí es un orgullo el trabajar en él y creo que todos deberíamos estar orgullosos de la construcción y del funcionamiento del mismo. Moitas gracias. Empezamos o segundo turno dos grupos parlamentarios. Señora Iglesias. Moitas gracias por as súas aclaracións de novo. Moi brevemente, os que estamos aquí presentes, polo menos entendo que os grupos de oposición, menos o PPDG, creo, unha opinión tamén, creemos que se constitúe esta comisión de investigación para saber a verdade, dar un pouquiño de luz a unha serie de indicios de irregularidades da contratación pública, do expediente do Álvaro Cunqueiro, despois do informe, creemos nós, demoledor do Consello de Contas de Galicia, e tamén das irregularidades detectadas tamén polo Consello de Contas de Galicia sobre a pandemia, e certos tamén indicios de aumento exponencial de centros contratos menores, por debaixo de 15.000 euros, servicios, suministros, obras 40.000 euros, en donde realmente se adxudican a empresas onde hai lazos certos de vínculos familiares e persoais con altos cargos do PP, nomeadamente tamén do presidente Núñez Feijóo. Ese é o obxecto da investigación. Evidentemente, como decía ao principio, a imposición e as reglas impostas pola maioría absoluta do Partido Popular impediu de facto que se recoñecera, está por redactar as conclusións, o que o señor Rodríguez sempre di que nós, o Partido Socialista, xa temos redactadas as conclusións, nós creemos que é o Partido Popular o que ten xa redactadas as conclusións, pero entendemos, que naceu moi coxa esta comisión de investigación. Agradecemos a súa comparecencia, sobre todo reiteramos, para que tamén se teña información, que realmente hai unha falta de intención por parte do PP que se coñeza esa verdade, como dicía, e sobre todo non é un goberno, entendemos, transparente, porque se fora un goberno transparente, todos os requerimentos de expedientes de contratación que se pediu por parte do Partido Socialista, evidentemente xa os teríamos en riba da mesa para poder fiscalizar e exercer o noso control dignamente como grupo da oposición, pero non foi así. Seguimos esperando a que esos expedientes de contratación se poñan en riba da mesa e se remitan. Por tanto, é importante poñer negro sobre branco que hai unha opacidade, digamos, consciente e unha falta de transparencia por parte do goberno galego. Por tanto, non podemos exercer dignamente, como queremos, nosa oposición e fiscalizar a labor do goberno, que, entre outras cousas, é a nosa función como parlamentarios. Tamén creemos nós que o goberno galego debería ter como premisa nas súas decisións políticas atender ao interés público, como dicía, para o ben da cidadanía. Iso significa non xestionar para intereses particulares, xa se un interés dun partido político, ben para intereses dunha rede ou dun lazos familiares ou persoais. Por tanto, nesta legislatura nos entendemos, como creemos que non vamos a sacar moito limpo desta comisión de investigación, insistiremos sobre a necesidade de reforzar a integridade, o bo goberno nun goberno galego, sobre todo que hai moita marxe de mellora na materia de contratación pública no sector público autonómico galego. Das cerca de 100 entidades de órganos de contratación que conforman toda a nebulosa da Xunta de Galicia, cerca dun 40%, 34,34% son a través de contratos menores, non contratos abertos, sometidos a concurso público. Son a porcentaxe moi alta. Estamos nese sentido na cola das comunidades autónomas e move cerca esas contratacións menores de 800 millóns de euros ao ano. Iso creemos que é unha patoloxía importante en donde nós, en esta legislatura, vamos a insistir en que se mellore esa transparencia, en que se mellore esa integridade e, sobre todo, en que se mellore esos indicios de irregularidades que hai en moitos dos contratos públicos da Xunta de Galicia. Por outra parte, respecto ao Álvaro Cunqueiro, o exceso de coste de 470 millóns de euros na construción do novo hospital ponse en manifesto no informe do Consello de Contas e fixeron, ademais, en analizar outras opcións máis eficientes do punto económico e, sobre todo, construir un hospital máis pequeno, máis caro, para a nosa opinión dos socialistas de Galicia, e nun expediente
desde o inicio do PECAP, do prego de prescripción técnica, a valoración de ofertas, pois que se puxeron moitas irregularidades de manifesto nese informe do Consello de Contas. Nada máis pola miña parte, moitas grazas pola súa comparecencia. Moitas gracias. Quenda do Bloque Nacionalista Gallego, señor Tavares. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primeiro lugar, facer unha precisión, non? Eu, cando refería a citación ou requerimento enviado polo Parlamento, referíame a si na propia citación figuraban o sentido da súa comparecencia, é dicir, o obxecto da comparecencia. Para que tiña que vir aquí a deponer ou a falar ou a explicar, non que recibira instrucciones de ninguén, non simplemente unha orientación do contido, o que resultaría moi útil para o comparecente, mas tamén para os diferentes grupos parlamentarios, non? E despois insisto, non? E sei que o señor Rodríguez, pois, o mellor non lle parece ben, pero sí, é o Parlamento de Galiza, pero as normas de funcionamento que incumplen, foron aprobadas unilateralmente por o Partido Popular. E o plan de traballo desta comisión foi aprobado unilateralmente por o Partido Popular. Foi aprobada incluso a proposta realizada por o Partido Popular, sin especificar cal era o contido da proposta. Guste ou non, esa é a realidade dos feitos. Por tanto, se hoxe temos aquí o xefe de cardioloxía de Álvaro Cunqueiro, el señor Íñiguez, pois é por a vontade exclusiva do Partido Popular, porque nós entendemos que esta comisión é sobre a contratación, sobre as irregularidades na contratación, e non toda a contratación, sino en determinados aspectos. E valoramos moito o tempo dos médicos, porque sabemos que hai poucos. E os que somos de Ourense temos as listas da garda máis altas de todo o país, o sabemos moitísimo máis. Por tanto, preciamos moito o tempo dos médicos e das médicas como para que teñan aquí que vir a falar de cousas que son moi interesantes, pero non son estricto senso o contido desta comisión. En todo caso, son moi interesantes e agradecemos moito a súa comparecencia. E falábamos tamén da situación do Hospital Xeral CIES Vigo en 2005, porque en 2005 se fala da situación da sanidade e non moi lonxe de aquí e máis, senón fora de noite, e isto estivera corrido, se vería a Cidade da Cultura, cando, estando o goberno en funcións, adjudicouse 100 millóns de euros para unha obra que non se sabía para que era. Claro, se a sanidade, non só de Ourense, senón tamén de Pontevedra e de Vigo, estaba con unhas carencias tan relevantes, resulta incualificável que no tempo de desconto dun goberno en funcións, que, ainda que gañara eleccións, sabía que por vontade propia non iba a gobernar, adjudicara unha obra tan pouco reflexionada como era a Cidade da Cultura. Despois, sí, agradezo que clarexaron a cuestión, e é que no momento en que se elaborou o proxecto do novo hospital non había previsto un área de rehabilitación, que agora custa aos galegos e as galegas 700.000 euros e efectivamente sí está para uns terreos que estaban marcados como disponíveis porque non servían para nada, é dicir, terreos que en outro ámbito se chamarían terreos ociosos, non? Ben, despois, aquí un comparecente tamén xefe de servicio decía que se acordou a contratación, nos entendimos, o mellor erradamente, que era dentro do propio servizo, por lo menos dentro do seu ámbito de actuación, ou coa súa opinión, a concentración de adquisición de produtos nun único proveedor. Non sabemos se entendimos mal, pode ser, ou realmente nese servizo ou en algún servizo pasa eso. Tamén, para precisar, vostede falaba que a contratación a casos... Sí, vou rematando. A casos puntuais que non se pode realizar de outra maneira se facían por contrato de suministro. Non? Claro, chama poderosamente a atención porque, por exemplo, por eso pedía a ver se podía marcar a diferencia. Se, por exemplo, Microport, que se fala de adquisición de implantes ou de outros material sanitario a través de contrato menor, se realizaron adquisicións por importe de 5,6 millóns de euros. E outra entidade, tamén por o mesmo obxecto, implantes e outro material sanitario, no mesmo período de 5 anos, adquirirose por importe de 71,4 millóns de euros.
Eso é normal entre Medtronic e Microport, se dedican aos mesmos tipos de implantes, algún é singular e susceptível de ir por outra vía de contratación, por certo, ou son contratos que se poderían facer indistintamente con estas mercantís ou con algunha outra. E, insisto, algunhas mercantís citadas, estas dúas, e algunha máis, constalle se hai relación con algún alto cargo ou cargo relevante dentro del Servicio Galego de Saúde ou mesmo dentro do área sanitaria de Vigo. Por a nosa banda, nada máis, agradecéndolle a súa comparecencia e o seu tempo empregado con estes grupos parlamentarios. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Tavares. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez. Grazas, señora presidenta. É unha pena, verdad, señor Tavares, que efectivamente non este as cortinas abertas e poidan ver vostedes a Cidade da Cultura, porque foron vostedes os que máis diñeiro, os que máis millóns de euros investiron neses 4 anos na Cidade da Cultura. Home, infinitamente máis que no Cunqueiro, que o que investiron foron os 90.000 euros para licitar o plan funcional. Incluso o goberno Fraga investira máis que vostedes, porque, bueno, licitara en aqueles 4 millóns de euros o plan funcional, o proxecto básico e o de execución, que, por certo, foi o primeiro que vostedes fixeron respecto do Cunqueiro cando chegaron ao poder. Paralo. Para logo adxudicalo por 90.000 euros, en unhas condicións que non cumpliría cos estándares de calidade que vostedes se poñen aquí nesta comisión, porque foi adxudicada a unha empresa na que tiñan vinculación dous altos cargos dos sergados do bipartito. Pero, eso non é obxecto desta comisión. Eu vou a finalizar esta intervención lembrando simplemente unhas cuestións que quedaron pendentes a ver se existe esta posibilidade. Vostede falaba na súa primeira intervención, cando falaba daquele plan estratégico 2004-2005, que vostede participara. Eu non sei se vostede se lembra ou se ten máis ou menos claros en aquel momento se había un debate sobre o modelo de hospital, o modelo de xestión de hospital que habería que facer, de ese Álvaro Cunqueiro, insisto, ano 2004-2005. E tamén me gustaría insistir nesa comparativa, saber se tivo vostede algún tipo de dificultade por este modelo elixido para desenvolver algún desas cuestións nas que o Cunqueiro é punteiro, como, por exemplo, insisto, a esa unidade avanzada da que vostede falou. Se, por exemplo, tivo máis dificultades das que se puderon ter en outros hospitais galegos ou españois con outro modelo. Vostede agora, ese servizo pode ter un TAC, pode ter unha resonancia no propio servizo, eso requiriu de facer algunha obra, a concesionaria lle puxo a vostedes algún tipo de impedimento para que esa obra se pudiera facer ou non, porque aquí se falou deste modelo como dun modelo rígido que dificultaba o avanzar, que era un modelo de fracaso, se dixo textualmente. Vostede considera que, ao menos na súa área, se pode calificar ao Cunqueiro dun hospital de fracaso? A mí me gustaría que, por lo menos nestas cuestións, sí que incidira. E como agora se ten dado a volta ao que vostede dixo, mire, na nosa área o 80-90 vai por unidade centralizada, logo hai outras cuestións que a requerimento das necesidades do paciente van por outro lado. Pero ainda así se lle insiste, pero eso que vai por outro lado non se podería licitar ou abrir a concurrencia. A pregunta miña é, eses pacientes, eses doentes que precisan de algo que non está a disposición na compra centralizada, nun determinado equipo, unha determinada prótese, se para ir a pola outra que se lle vai a implantar houbera que acudir a un procedimento de concurrencia, tería ese tempo. É dicir, sería moito máis tempo que, nese caso concreto, ir a unha compra non a dedo, a unha compra menor, axustada ao que ese paciente necesita. E, remato xa simplemente explicarlle que aquí que, efectivamente, o dixo moi ben o comparecente, o chamou o Parlamento. Isto é unha comisión parlamentaria. E vostedes teñen a forza de 25 diputados para constituíla. Porque así o quixeron os galegos, nós temos a forza de 40 diputados para que o réxime de maiorías non... Pero senón o que o diga eu. Que vostede dixo aquí, hai un momento. Es que logo, claro, a importancia de escoller as palabras. Vostede dixo aquí, hai un momento, incumplindo o reglamento. O dixo. Incumplindo o reglamento.
incumplindo o reglamento. O dixo, escoitamos todos, señor Tabarés. Claro, que logo nos arrepentimos do que dicimos. Incumplindo o reglamento. E aquí hai un informe asinado por todos, absolutamente todos os letrados da Cámara, que é unha bofetada en toda a regra ao que vostedes están a dicir. Aquí non se incumpriu nada, ao contrario, se cumpriu a lei, que ese é o problema que vostedes teñen. Aquí se cumpriu a lei. E lle din que non son vostedes de mellor condición que os que estamos aquí sentados só porque teñan a capacidade que o regulamento lles dá, lles outorga, para crear unha comisión. Pero a partir de aí, rixo o criterio das maiorías. Pero, bueno, como sobre isto, insisto, teño que agradecerlles que vostedes recoñezan a autoridade e a competencia do Tribunal Constitucional en Galicia, que é algo que, insisto, voume contento para casa só con eso, pois entón esperemos a que fale o Tribunal Constitucional. Mais nada, moitas gracias. Perdón, señor Íñiguez, por terme desviado en algúns momentos do que foi o xeto da súa comparecencia e reiterarlle o noso agradecemento. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Íñiguez, ten vostede o turno de peche. Muchas gracias. Voy a contestar a 4 apuntes que he ido haciendo a lo largo de sus intervenciones. En primer lugar, el sentido de la comparecencia, de mi comparecencia aquí. Insisto, yo he recibido esta carta del señor Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, diciéndome que la comisión de investigación constituida en el Parlamento sobre la contratación pública de la Administración Autonómica tiene por objeto investigar la contratación pública de la Administración Autonómica con el siguiente ámbito de actuación del sobrecoste y otra serie de cosas. Y estoy citado aquí el 9 de diciembre a las 17:30 horas. No tengo otro criterio para decir por qué estoy aquí. Es decir, esa es la razón de mi comparecencia. En segundo lugar, se me había olvidado contestarle antes, discúlpeme, pero no tengo ningún parentesco con ninguna de las empresas que usted ha mencionado. Por lo tanto, pues no he intervenido en ningún tipo de círculo de influencia, si lo que se quiere referir a eso. Respecto al único proveedor, pues es posible que en algún producto puntual haya solo un solo proveedor. Lo habitual es que las distintas casas comerciales tengan productos competitivos entre sí con más o menos diferencias entre uno u otro. Pero yo, en lo que respecta a cardiología, por lo menos creo que queda claro que la mayor parte de las contrataciones son por licitación, en la mayor parte de lo que yo conozco. Y lo que no es licitación, desde luego, no es voluntad mía que no sea licitación. Es decir, es suministro quien de alguna manera pues marca los tiempos en la contratación y en las licitaciones. Y finalmente, el modelo de hospital. Efectivamente, en el 2000, creo que fue en el 2005, a lo largo del 2005, y creo que se finalizó en el 2006, se empezó un plan estratégico en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, liderado por el entonces gerente, que era Manuel Sánchez. Ese proceso de construcción del plan estratégico fue muy interesante porque nos implicó a todos los estamentos, es decir, desde los facultativos, enfermería, auxiliares, celadores, administrativos, y hubo múltiples comisiones que analizaban diferentes aspectos dentro del plan estratégico, como digo, comisiones interestamentos. Y sí, efectivamente, en las discusiones de ese plan estratégico había una comisión, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que se discutía cuál debería ser el modelo futuro de hospital adecuado en Vigo. Y ahí se barajaron múltiples opciones. Una de ellas era la construcción de un nuevo hospital. Otra de ellas era la de cerrar los 2 hospitales, otra de ellas era la de mantener el hospital nuevo con algunos de los hospitales, no el Seral, otra de ellas era absorber Povisa, es decir, se barajaron varias alternativas, pero la más, lo que yo recuerdo, vamos, como más votada o más, de alguna manera, aceptada era la necesidad de construir un nuevo hospital independientemente del uso que se le diese a las otras estructuras sanitarias que existían. El segundo punto en este sentido era las dificultades en la introducción de innovación. Pues no lo sé, si nos hubiésemos quedado en el Hospital Meixoeiro o en el Seral, si hubiésemos tenido las mismas dificultades. Yo creo que hubiésemos tenido muchas,
porque cualquier hospital con una serie de años de antigüedad, el Seral pues tenía los que tenía y el Meixoeiro menos, pero también eran los suyos. Lo más caro de un hospital son los espacios y no había espacios disponibles. Afortunadamente, en el nuevo hospital no solo se dotó de una serie de tecnologías, sino que se dejaron espacios disponibles en diferentes áreas, espacios que podían ser ocupados para necesidades futuras. Entre ellas, pues había espacios en el ámbito de radiología, en la tercera planta, para implantar más TACs o más resonancias, y eso fue lo que utilizamos después de hacer un análisis, porque yo prefería que la resonancia y el TAC cardiovascular estuviesen en el espacio más cercano a cardiología, pero por razones distintas, entre otras, pues sustentación de peso, circulación de los coches por debajo, y eso era muy malo para la resonancia, se decidió hacerlo en el espacio de radiología y así se efectuó. Por lo tanto, para mí ha sido una facilidad el tenerlo. No sé si en otro modelo hubiese significado lo mismo. Y la última observación es las concurrencias de la compra, es decir, si los usos puntuales se licitasen con un concurso, obviamente eso no puede ser. Es decir, el uso puntual requiere una actuación relativamente rápida, no digo urgente, pero sí en un plazo concreto, y la licitación de un concurso lleva un mínimo de un año la tramitación. Por lo tanto, esa no es la vía para el uso puntual, de la misma manera que el uso puntual no puede justificar un concurso regular de cualquier producto. Moi ben, pois rematada a súa última intervención, compre agradecerlle a súa comparecencia hoxe aquí, e moi especialmente tamén o traballo que fai o resto do ano nunha responsabilidade tan importante para coidar da nosa saúde. E ca súa comparecencia rematamos a sesión de hoxe. Como saben, foi consensuado na mesa, mañá non haberá comparecencia, comisión, porque se agrupa o mércores os dous comparecentes que encaixamos coa súa disponibilidade, cada un indicaba un día, un podía o 10 e outro podía o 11, despois o que podía o 10 ofreceu poder vir o 11 e concentramos todo o mércores, insisto, coa unanimidade das persoas representadas na mesa. Así que moi boa tarde a todos e moitas gracias.